vengo a hablar de este tema que para mí es muy interesante porque es distinto a lo que se habla normalmente. Vimos un montón de charlas que tienen que ver con AI, inteligencia generativa y un montón de cosas. Creo que... Dale. Eh, Así que me gusta venir a hablar de este tema clásico que creo que cruza un montón de problemas que tenemos dentro de la ciencia de datos. Por las dudas, este soy yo, no vino nadie a representarme. Y déjenme arrancar con algo de contexto. El contexto es construir un modelo de clasificación binario. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo construir un modelo de clasificación binario donde tenemos un problema de clase, donde las clases están desbalanceadas. Para eso, supongamos que tenemos datos que contienen información de dos grupos de personas, personas de color amarillo y personas de color naranja. Como les decía, queremos construir un modelo que clasifique a estas personas en alguna de estas dos categorías y en los datos lo que observamos es que la mayoría de las personas corresponden a una de las clases, en este caso a la clase amarilla, y la clase minoritaria es la clase naranja. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos este desbalance dentro de los datos? Bueno, podemos tener problemas. Uno de los problemas para mí más importantes es que el modelo no sepa diferenciar entre las dos clases, que le den igual al momento de clasificar, y eso por supuesto es un problema porque tenemos un modelo que no sirve para el caso de uso de negocio. Entonces, la pregunta, lo primero que a uno le surge ¿es necesario balancear los datos? Bueno, ahí Bob Esponja lo dice, depende mucho del contexto. No hay una regla de oro que nos diga acá sí balancea los datos, acá no balancea los datos, pero yo les traigo algunos macri tips que me parece que son interesantes para cuándo balancear los datos o cuándo para mí conviene balancear los datos y cuándo no balancearlos. Entonces, para mí, uno de los primeros es, bueno, si nuestra clase minoritaria está muy poco representada. ¿Sí? Si tenemos una clase minoritaria que representa muy poco respecto a mi dataset total y es de mi interés que el modelo detecte esa clase. ¿Sí? Yo quiero que sea sensible a esta clase, entonces quizá balancear los datos puede ayudarlo a funcionar mejor. Y también, y esto es a tinte personal, cuando tenemos de balance extremo, cuando la relación entre la clase mayoritaria y la clase minoritaria es extrema y tenemos 1% o menos de los datos en la clase minoritaria, eso puede romper mucho el funcionamiento del modelo y quizá balancearlo, por lo menos lograr que ese balance no sea extremo, que ese 1% mejore, nos puede ayudar a que el modelo sea más funcional y nos sirva para lo que queremos hacer. Y por otro lado, ¿en qué casos no balancear? Bueno, cuando queremos mantener la distribución de los datos. Hay casos de uso donde balancear los datos nos va a traer también un cambio en la distribución. ¿Sí? Los datos se distribuyen de una forma, si yo los balanceo, esa distribución cambia y el modelo va a aprender de esa nueva distribución. Y quizá esa nueva distribución puede romper con mi uso en negocio. Yo me imagino en lo que trabajamos, ¿no? Un modelo de riesgo crediticio, donde de golpe yo cambio completamente la distribución de mis clientes. Quizá estoy imponiendo un nuevo ordenamiento de mis clientes que cambie la forma en que riesgo ve las cosas y eso puede romper con el negocio. Entonces es muy importante no tirar abajo lo que el negocio tiene. Así que, como les decía, no hay reglas de oro, va a depender mucho del caso de uso, pero uno puede tener algunas ideas de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué métodos de balanceo tenemos? Hay dos grandes grupos, el grupo de oversampling y el grupo de undersampling. Por un lado, el grupo de oversampling, lo que se hace es, se utilizan técnicas para aumentar la clase minoritaria. Hay varias técnicas, hay una librería bastante grande de scikit-learn para datos desbalanceados y algunas de las técnicas más conocidas son SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique, otras técnicas como ADASYN o bueno, la vieja confiable Random Oversampling. Estas técnicas lo que buscan es aumentar los datos en la clase minoritaria. Algunos lo hacen a partir de generar datos sintéticos, datos de mentira, datos que no son, que no tenemos. Y otras técnicas como Random Oversampling que duplican, triplican, generan los mismos datos una y otra vez para poder ampliar esa base. Y por otro lado, técnicas de undersampling que se utilizan para lo contrario, para reducir la clase mayoritaria. Yo tengo una clase que tiene muchos datos, quiero que tenga menos, y entonces tengo técnicas como Neighborhood Cleaning Rule, NSR, Tomek Links y Random Undersampling que se utilizan para reducir la cantidad de datos que tengo. Ahora vamos a ver cómo funcionan estas técnicas, pero también a tinte personal, hay métodos nativos en los modelos de ciencia de datos. Si ustedes agarran modelos que yo, la regresión lineal o modelos como árboles de decisión, tienen métodos nativos que permiten balancear los datos. Y esto de vuelta, a tinte personal,
no tengo buenas experiencias con estos métodos. En general degradan bastante la performance del modelo a nivel score. Entonces, creo que es mejor el uso de técnicas sobre los datos que dentro del modelo. Con esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero no tengo buenas experiencias al respecto. Entonces, déjenme contarles cómo funcionan estos métodos. Vamos a ir primero con Smoke. Como les decía, Smoke es un método que genera datos sintéticos. ¿Cómo genera estos datos sintéticos? Bueno, ahí tenemos la clase minoritaria, que es la naranja. Lo que hace Smoke es pararse en cada uno de nuestros puntos naranjas, busca los vecinos más cercanos. Una vez que encuentra los vecinos más cercanos, elige uno de esos vecinos aleatoriamente. Una vez que tiene su vecino aleatorio, lo que hace es construir un segmento entre el punto y su vecino y nuevamente aleatoriamente elige un punto en ese segmento. Eso lo que genera es básicamente que en la cápsula convexa que construyen esos puntos se encuentren todos los nuevos datos que estoy generando. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, el primero y principal es que estoy inventando datos, ¿sí? Estoy simulando datos que no son. Esa simulación puede generar que los datos que yo esté creando no representen la realidad. Es decir, que sean datos que no puedan darse directamente en la realidad. Yo no sé si tiene sentido que estos datos nuevos que se generan existan o no. Entonces, eso puede generar un primer problema porque es imposible que yo sepa si eso está bien o está mal. Lo segundo que puede generar es mucho overfitting. Fíjense que los datos se generan dentro del mismo grupo de puntos en este caso. Y una limitación grande que tiene Smoke es que solo funciona en variables numéricas. Hay otras implementaciones que permiten utilizar variables categóricas. Hay muchas versiones distintas de Smoke para utilizar, pero fundamentalmente esos son los casos. Hoy yo les hablaba de Dacin, que tiene un comportamiento similar, pero que hace foco en los puntos que son más difíciles de predecir, los que están más cerca de la frontera, digamos, entre la clase mayoritaria y la minoritaria. Por otro lado, déjenme contarles, si avanza, ahí está. Perdón, ahí está. ¿Cómo funciona Neighborhood Cleaning Rule? Esta es una técnica que se utiliza para remover datos de mi dataset. Me parece muy interesante porque es una técnica que de alguna forma busca reducir el ruido que hay entre las dos clases. ¿Qué es el ruido? Son los puntos que son más difíciles de predecir, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, básicamente separa en los puntos de la clase mayoritaria, en este caso en los puntos amarillos, y busca dentro de sus vecinos más cercanos puntos de la clase minoritaria, puntos naranjas. Si dentro de sus vecinos más cercanos encuentra puntos naranjas, entonces remueve ese punto de la clase mayoritaria porque considera que está mal puesto, si quieren, en el espacio, porque tiene un vecino que no es de su propia clase. Como decía, son técnicas que se utilizan para reducir el ruido. Por supuesto, también tienen sus limitaciones, también tienen sus problemas, porque podemos estar o eliminando puntos que quizás son de interés, pero además tienen este tipo de técnicas muchos hiperparámetros que manejar y entonces a veces son muy sensibles a esos hiperparámetros o es muy difícil encontrar un hiperparámetro que realmente me ayude a lo que yo quiero hacer. Entonces es una técnica que a mí me parece, no sé si sofisticada, pero muy interesante, pero que quizá puede ser un poco más difícil de aplicar. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un benchmark entre modelos, ¿sí? Vamos a trabajar con un dataset de Kaggle que está desbalanceado y lo que vamos a hacer es entrenar un modelo XGBoost, un clasificador, y probar distintas técnicas de balanceo para ver qué tal performan, si nos ayudan o no a cumplir el objetivo de lograr un modelo que pueda diferenciar entre mis clases. Me voy a correr un poquito. Este es un modelo XGBoost peladito, no tiene nada y se lo entrenó sobre los datos de entrenamiento sin ningún tipo de balanceo de clases. Lo que vemos es en amarillo la distribución de los scores de la clase mayoritaria y en naranja, muy chiquitito, porque son menos, la distribución de la clase minoritaria. Algo que nos sucede, si se fijan, es que la clase minoritaria, la naranja, está distribuida de forma uniforme a lo largo de los scores, ¿sí? Eso quiere decir que el modelo no está entendiendo dónde ponerlos, entonces de alguna forma los revolea en toda esta gama de score de forma más o menos uniforme. Esto como modelo a mí no me sirve porque yo necesito que el modelo pueda saber con cierta certeza qué persona corresponde a una categoría y qué persona corresponde a otra. Entonces vamos a probar distintas técnicas de under y oversampling para ver qué tal performan y si nos ayudan a solucionar este problema. Este ejemplo, el primero, es usando Smoke. Fíjense que
Cuando hacemos oversampling, generamos datos sintéticos de la clase minoritaria y vamos al dataset de testeo, no vemos cambios, ¿sí? Por supuesto, la generación de datos sintéticos se hace solamente sobre el conjunto de entrenamiento, porque no tendría sentido que yo testee con datos que no son. Pero fíjense que no arregla el problema, ¿sí? La distribución es básicamente igual, sigo teniendo el mismo problema de la clase naranja, que se distribuye de forma uniforme a lo largo de mis scores. Probamos con un método de undersampling, ¿sí? Si usamos NSR, fíjense que seguimos con el mismo problema, no parece mejorar la situación, ¿no? Con lo cual, después de probar una generación de datos sintéticos, una remoción de datos ruidosos, entre comillas, parecería que perdemos la esperanza, cerramos todo, no tiene sentido que hagamos nada con el balanceo de datos, pero la literatura dice que lo mejor es combinar técnicas. Si ustedes van a buscar algún paper, van a ver que en general la recomendación en este tipo de trabajos es, bueno, aplicar las dos técnicas, hacer undersampling y oversampling, ¿sí? Y fíjate si con eso la cosa camina. Y efectivamente, esto es utilizar random over y undersampling, es decir, hacer un sampleo aleatorio de la clase minoritaria, generando datos nuevos, y remover de forma aleatoria datos de la clase mayoritaria. Y fíjense que ahí ya la cosa cambia, ¿no? Ya ahí la distribución sobre los datos de color naranja, sobre la clase minoritaria, tiene pinta, ¿no? Porque ya el modelo por lo menos los entiende, no los agrupa junto con los amarillos ni los tira de forma uniforme. Entendió y los puso en uno de los extremos de los scores. Por supuesto que no es gratis, ¿sí? Si se fijan, y por ahí los colores no ayudan mucho, pero en el extremo entre 0,8 y 1, no solo tenemos gente de color naranja, el modelo también tiene gente de color amarilla que empezó a clasificar con score altos. Entonces, el precio que estamos pagando en todo esto es, yo entiendo mejor a los naranjas, pero entiendo peor a los amarillos. Entonces, como decía, no es gratis y yo tengo que tener cuidado porque generar un modelo que entienda mejor a los naranjas a costas de no entender bien a los amarillos también puede ser un riesgo. Tengo que encontrar un balance que me permita que el modelo funcione, pero no pagar el costo sobre lo que siempre decimos falsos positivos, ¿sí? Que hagan que el modelo tampoco sea usable para el negocio. Y una prueba muy similar usando random oversampling, pero NSR. Fíjense que el comportamiento es muy parecido. Tenemos el mismo tema, ¿no? Junta bien a la clase minoritaria en el extremo derecho a costas de pagar un poco con la clase mayoritaria. Y déjenme que se los muestre en términos de métricas. Estas son las métricas de los ejemplos que vimos recién. Traje 4 métricas para verlo, para comentarles qué es lo que pasa y cómo medir la performance del modelo y qué quiere decir lo que estamos viendo. Voy a empezar por el modelo base. Traje 4 métricas. KS y AUC son 2 métricas que de alguna forma miden qué también el modelo separa entre las dos clases, ¿sí? Son métricas que se mueven entre 0 y 1. 1 es lo mejor, 0 es lo peor. Log-loss es una métrica de qué tan confiado está el modelo sobre las predicciones que está dando. Cuanto más cerquita de 0 esté, quiere decir que es mejor, que está más confiado ese modelo. Y traje a tinte personal F1 Score, que es una métrica que mide de alguna forma, por un lado, los falsos positivos y los verdaderos positivos y los falsos negativos y que también funciona el modelo en general. Y la traigo porque es una métrica que depende del punto de corte que yo les ponga a los scores. Es decir, una métrica que depende de a quién marco yo como naranja y a quién marco yo como amarillo. Entonces, si miramos el modelo base, vemos un KS bastante alto, de 56 puntos, con lo cual si uno mira esta métrica dice, este modelo ya la rompió, pero nosotros vimos en la distribución que ese modelo no sabía qué hacer, con nuestra clase minoritaria. Lo mismo nos pasa con la métrica UC, es bastante alta, y tenemos también una métrica F1 Score y un log-loss bastante aceptables, sin embargo sabemos que el modelo no performa bien. Lo mismo nos pasa con SMOUT, tienen métricas muy similares, y cuando pasamos a hacerlo el random oversampling, undersampling o usando NSR, ahí vemos el salto de métricas, ¿no? Ahí vemos un KS bastante más alto, vemos una mejor AUC, vemos un log-loss peor. Eso lo que quiere decir es que el modelo ya no está tan confiado en los scores y en las predicciones que está haciendo, ¿sí? Y vemos también un F1 Score un poco más alto. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿cómo entiendo mi modelo? ¿Cómo entiendo mi modelo si las métricas parecen ser todas más o menos buenas? Y para mí la respuesta es,
ajustándose a métricas de negocio. No solo usar métricas duras, ¿sí? Ni hablar métricas que dependan del punto de corte como F1 Score, porque ya sería otro, o sea, le sumamos una capa más de complejidad, que es no solo tengo que saber qué métrica usar, sino que tengo que decidir cuál es el punto de corte para que esa métrica tenga sentido. Pero quizás solo métricas duras, ¿sí? Métricas como el KS, como el AUC, como el log-loss, no nos sirven para entender cómo funciona el modelo, ¿sí? Y acompañarlas con métricas de negocio debiera ser la respuesta para encontrar el modelo que cumpla el caso de uso. Así que déjenme terminar con un pequeño resumen. Primero, como les decía, no hay regla de oro. No les puedo decir cuándo sí y cuándo no balancear los datos. Depende del contexto, depende de lo que quieran hacer. Y también un poco depende de probar, ¿no? Si yo entro en un modelo, veo que la cosa no funciona, que el modelo no entiende lo que tiene que hacer y sé que los datos están desbalanceados y quizá conviene que balanceemos, digamos. No perdemos nada con balancear y volver a probar y puede ser que nos solucione el problema. La combinación de técnicas, over y undersampling, resulta la más efectiva. No lo digo yo, lo dice la literatura también y en las pruebas también se ve que así funciona. Y por último, conviene utilizar métricas que no dependan de los puntos de corte y que se ajusten a los casos de negocio para que todo tenga sentido. Así que bueno, muchas gracias.